Muy buenos días, estimados amigos Radio Escuchas. Bienvenidos al programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, IEP. Somos un centro privado, independiente, sin fines de lucro, dedicado a la promoción de las ideas liberales clásicas, libertad individual, mercados libres, gobierno limitado, propiedad privada y Estado de Derecho, a través del análisis, investigación y difusión de políticas y soluciones para un Ecuador de personas libres y responsables. Como cada semana nos encontramos hablando de los temas de coyuntura nacional, económicos y políticos con nuestro panel y nuestros invitados. Hoy nos acompaña Carlos Cobo, analista económico del Instituto. Carlos, muy buenos días. Buenos días, Danilo. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando y también un saludo a nuestro invitado del día de hoy. Gracias, Carlos. El título de este programa es Dolarización en Ecuador, lecciones para la región. Para hablar sobre este tema nos acompaña el economista Nicolás Kachanowski. Él es PhD en Economía en Suffolk University, es profesor asociado en el Departamento de Economía de la Metropolitan State University of Denver, es Senior Fellow del American Institute of Economic Research, AIER, y es miembro de la Junta Directiva de la Mont Pelerin Society. Nicolás, muy buenos días, un gusto que nos puedas acompañar. Hola, Danilo, Carlos, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Igual un gusto para nosotros que compartir este espacio. El domingo 9 de enero se cumplieron 22 años de la dolarización oficial en Ecuador, la cual ha sido una de las reformas estructurales más importantes que se han implementado en el país. Hoy, cerca del 90% de los ecuatorianos respalda a la dolarización, la cual le ha otorgado al país estabilidad monetaria, lo que no pudo proporcionarle el Sucre. Nicolás, en el 2020 publicaste un estudio sobre la experiencia ecuatoriana con la dolarización después de 20 años. Más allá de la estabilidad monetaria, ¿qué le representó la dolarización a Ecuador en otras variables económicas, según encontraste en tu estudio? Bueno, como decís, obviamente la dolarización no evitó un serio cuadro de inflación en Ecuador. Estabilidad de precios no es algo menor. Como en mi país, Argentina, se sabe, la inflación puede ser un problema muy largo. O sea, ese no es un tema menor. El poder no ahorrar una moneda estable, planificar a futuro, ahorrar, etcétera, no es algo a no darle importancia. Pero no es el único beneficio que trajo la dolarización a Ecuador. Hay otros beneficios que son igual o quizás más importantes, y el primero que se me ocurre es que la dolarización funciona no solo como una reforma de política monetaria, que es quizá lo que los economistas tienden a pensar primero, sino que es en primer lugar una reforma institucional. Y esa fue mi impresión cuando visité Ecuador hace un par de años. Todas las reacciones que tenía de nuestros vecinos en Ecuador era que veían la dolarización como un escudo institucional frente a gobiernos populistas como fue el de Rafael Correa. En el reciente libro de Manjuá sobre dolarización, el prólogo lo escribe Domingo Cavallo, que fue ministro de Economía en Argentina, y él dice claramente, puede haberse equivocado o no, pero él dice claramente que la dolarización cumplió un rol fundamental en evitar que Ecuador se transforme en otra Venezuela. Y eso es muy importante. Cuando el gobierno populista, especialmente de ideologías de izquierda en la región, que son tan proclives a financiar gasto con emisión monetaria, no lo pueden hacer, pues el caso de Ecuador es dolarizado, se le restringen, ¿no?, las posibilidades de daño que el gobierno puede hacer al país. En ese sentido es una restricción institucional porque no es fácil, no es imposible, pero no es fácil desdolarizar. Correa lo quiso hacer y no lo pudo hacer. Así que mi primera reacción es que en Ecuador, que se cumplen ya 22 años, si no digo mal, de la dolarización, no solo hay que poner en la balanza la estabilidad monetaria, sino también el rol de protección institucional, que no es quizás más difícil de ver, pero no por ello menos importante. Listo. Primero que todo, pues, muy buenos días. Nicolás, gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Siguiendo con el tema de las publicaciones, yo quería comentar primero que pues para finales del año pasado
el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, en conjunto con otras organizaciones como la Fundación Atlas y la Universidad de San Francisco de Quito, sacó su libro Ecuador, un país dolarizado, pasado, presente y futuro, el libro en el cual pues usted, Nicolás, tiene también un artículo. Este artículo se titula Dolarización flexible y banca libre en Argentina. Y sobre esto yo quería preguntarle, primero, ¿qué significa esa dolarización flexible y banca libre exactamente? Es decir, ¿qué propone usted para la Argentina? ¿A qué se refiere con eso? Y posteriormente, una vez eso explicado, quería preguntarle, en lo que usted ha podido ver y conocer del Ecuador, ¿cumplimos con estas características? Sí, ese artículo se origina en un artículo que escribí con Adrián Rabier, creo que en el 2014, cuando el tema de dolarización se empezó a hablar de nuevo en Argentina. Fue un tema importante en los 90, Argentina no dolarizó, Ecuador sí lo hizo, y desde entonces el tema de dolarización en Argentina aparece, desaparece, etcétera, ahora está apareciendo de nuevo. Entonces lo que proponemos en esa propuesta, que la escribimos asumiendo que no hay restricciones políticas, que podemos hacer lo que queremos, digamos. Tiene dos componentes. El primero es dolarización flexible, como bien decís, y el tema la palabra dolarización hace referencia a usar una moneda extranjera. En Argentina la moneda extranjera que se usa es el dólar. Un país podría adoptar el euro y seguiría siendo dolarización. Podría adoptar la libra esterlina y seguiría siendo dolarización. Es decir, la palabra dolarización no hace referencia necesariamente al dólar americano. Puede ser el dólar australiano, neozelandés o lo que fuera. Es simplemente moneda extranjera. Nuestra impresión es que, dado que en Argentina ya se usa el dólar, sería la moneda que reemplazaría el peso. La palabra flexible se inspira un poco en la idea de competencia de monedas de Hayek. Bueno, hay que adoptar una moneda, ya se está usando el dólar, pero dejemos libertad en los contratos para que los agentes económicos usen la moneda que quieran. Si quieren usar el euro porque comercian con Europa, son libres de hacerlo. No imponer un mandato de usar únicamente el dólar como la moneda del país. Eso es lo que nos referimos con dolarización flexible. En cuanto a la parte de banca libre, nos inspiramos en los casos de banca libre históricos, donde los bancos comerciales emitían sus propias notas convertibles en aquella época contra oro, pero hoy lo podrían hacer, por ejemplo, contra el dólar. Entonces, el banco comercial tiene depósitos en dólares y emite, si yo tengo un banco, emito los Kachanowski, que son convertibles contra dólares. Y eso para el banco es un negocio extra, le da mayor estabilidad financiera, le da más incentivo a independizarse del gobierno, en lugar de tratar de hacer lobby para beneficiarse, etc. Y si bien quizás en estos pagos sea una idea un poco loca, existe hoy día países que tienen sistemas similares. Escocia, Irlanda y Hong Kong tienen bancos que emiten sus propias notas convertibles. Por lo tanto, son esquemas que hoy día existen, y Argentina, Ecuador, etcétera, podrían aprender de estas experiencias e intentar implementarlas en cada uno de estos países. En la medida que en Ecuador haya libertad de hacer contrato con otras monedas, la parte de flexible aplica. Dado que la moneda es un bien red, es de esperar que haya una sola moneda o muy pocas monedas. Los bienes red son aquellos cuya utilidad depende de cuánta gente está conectada a la red, como las redes sociales. De poco sirve tener una cuenta en Twitter si nadie está en Twitter. Entonces, todos tendemos a converger a estar en la misma red, todos convergemos a estar en la misma moneda. Por lo tanto, por más que haya libertad de contrato de usar la moneda que uno quiera, deberíamos esperar ver principalmente una gran moneda y después pequeños o pocos contratos con otras monedas. Hasta donde tengo entendido, en Ecuador los bancos no emiten notas convertibles propias. Desconozco si es legal o no. Esa parte no la conozco. Pero bueno, no es la parte más importante de esta reforma. Lo más importante es atarle las manos a un banco central que es incapaz de contenerse o ofrecer una política monetaria mínimamente aceptable. Nicolás, por otra parte, en este estudio del 2020 se indicaba que la dolarización, si bien es una política monetaria importante, una política institucional, además, como ya mencionabas, esta no resuelve todos los problemas y que se requieren además otras reformas como un presupuesto público balanceado,
fomentar el libre comercio y desregular los mercados laborales. ¿Y qué pasa si esto no llegase a suceder? Porque en el caso de Ecuador son reformas que en realidad no se han dado en la escala quizás necesaria. ¿Esto podría generar un problema con la dolarización como tal? ¿Son necesarias un mínimo de reformas para que acompañen la dolarización? Es un punto importante. Parte de lo que queremos enfatizar es no romantizar o exagerar el impacto de una dolarización. No es la solución mágica a todos los problemas. Es una reforma institucional monetaria. No es una reforma de legislación laboral, por ejemplo. Entonces, lo que estamos diciendo es, si vos querés tomar todos los beneficios de una dolarización, tenés que acompañar con otras reformas. Flexibilización laboral, abrirte al comercio internacional, tener impuestos razonables, ¿no? Equilibrio fiscal, etc. Si esas cuestiones esas otras reformas no se hacen, en un caso extremo la dolarización puede ser un problema serio, porque vos necesitas una economía flexible que se pueda ajustar, dado que tu política monetaria quizás no lo haga. Pero si uno mira el caso de Ecuador, como bien decís, las otras reformas han quedado a medio camino. La dolarización en Ecuador ha sobrevivido 20 años, ha sobrevivido Rafael Correa, que ha tenido el poder de hacer una reforma constitucional, no es menor, ha sobrevivido la crisis del 2008, es decir, es muy fuerte. No son reformas institucionales fáciles de deshacer. Por lo tanto, si bien entiendo que hay que acompañar con otras reformas, quizás tengamos que ser un poco más realistas y ver casos como en Ecuador, donde esas otras reformas acompañaron a medio camino, digamos, la dolarización aún ha traído beneficios. La otra cuestión que a veces se critica las propuestas de dolarización es, si me estás diciendo que tenés que tener equilibrio fiscal, flexibilización laboral, apertura comercial, etcétera, etcétera, entonces ¿para qué vas a dolarizar? O eliminaste los problemas. Y acá es donde hay que entender que la dolarización es principalmente una reforma institucional. En Argentina hemos tenido superávit fiscal después de la crisis del 2001 y enseguida fuimos a déficit e inflación. El punto es cerrar el Banco Central y tirar las llaves al fondo del océano para que el próximo gobierno no tenga la tentación de avanzar sobre el Banco Central. Estamos hablando de países con instituciones republicanas débiles. No estamos hablando de Suiza o Nueva Zelanda o alguno de estos países con otro nivel institucional. Entonces, si me vas a decir que tu reforma institucional va a hacer que tu país sea Suiza, bueno, quizás no hace falta dolarizar. Pero si las reformas mínimas que vas a hacer son las que te permiten dolarizar y tener una economía sana, por más que no hagan que la dolarización sea innecesaria, todavía la dolarización tiene un beneficio. Y eso me parece un rango más realista en el que estamos hablando. Se hacen reformas, pero no quiere decir que vamos a hacer Suiza todavía. Estamos a medio camino. Entonces necesitamos esa cobertura extra. Quizás 50 años adelante se puede hablar de desdolarizar. Pero tenemos que estar seguros de que en la transición no vamos a volver a caer en serios problemas. Así es, Nicolás, mientras usted hablaba, usted decía algo muy cierto. De hecho, quienes ayudaron en su momento a lo que fue la dolarización en el Ecuador aceptan que hubo cambios que no se lograron hacer, que no se hicieron o que quedaron pendientes. Entre esos, pues, cerrar el Banco Central del Ecuador, que no tiene razón de ser en nuestra economía. El tema también de apertura comercial, el tema de las reformas, pues, reformas, digamos, en términos de trabajo, en términos tal vez impositivos, etcétera. Es decir, sí es verdad que muchas cosas quedaron a medias, pero tal como usted mencionaba, pues la dolarización ha sido un fuerte que ha salido a flote a pesar de todos estos inconvenientes. Sin embargo, y a pesar de que usted hablaba, yo quería preguntarle, aquí en el Ecuador se escucha muchísimo, y estoy seguro que en la Argentina, cuando hablan de dolarización, saldrán también los políticos a decir que eso es una pérdida de soberanía nacional. Aquí se escucha mucho de parte de quienes no querían y no quieren todavía la dolarización para nuestro país. Perdemos soberanía los ecuatorianos. Yo quería preguntarle, ¿es esto cierto? ¿Los ecuatorianos o los argentinos podrían perder esa soberanía? Es un argumento que escucho bastante y nunca termino de entender. ¿Qué soberanía se pierde si tenés una moneda que tiene una tasa de inflación récord mundial? Esa no es la soberanía que uno quiere. El punto de la soberanía es que al ciudadano me protejan mis derechos de propiedad y mis ahorros, no que me los confisquen vía inflación. El soberano es el individuo, no el Estado, ¿no? En una república.
Y el individuo, que es el soberano, quiere ahorrar en dólares, euros o lo que fuera. El rol del Estado es facilitarle al individuo soberano lo que quiere hacer. Pero si miramos alrededor del mundo, no parece ser un argumento consistente. ¿Quién diría que Francia ha perdido soberanía por unirse al euro? Pues estrictamente hablando, Francia no tiene su banco central. Ahora tiene un banco central compartido con muchos países. ¿Perdió soberanía? Perdió grados de libertad en hacer política monetaria, pero no sé si eso es decir que un país es menos soberano. El estado de California en Estados Unidos es menos soberano porque no tiene su propio banco central. Si California fuese un país independiente, sería la séptima economía del mundo. Calificaría para tener su propio banco central, y no creo que nadie esté diciendo que el estado de California no tiene su soberanía. Es un estado, no es un país, pero ¿cuál es el problema? Pues, me parece que el argumento de que se pierde soberanía apela más a una fibra de ideología política nacionalista que basarse en un argumento más cuidadosamente pensado. Nicolás, y bueno, pensando un poco en el futuro, ¿crees que, bueno, más allá de esto que ya mencionabas, de libertad bancaria también, ¿crees que eventualmente pudiera existir un sustituto quizás del dólar? Ahora se está hablando mucho de las criptomonedas y entiendo que has escrito sobre esto. ¿Crees que las criptomonedas, Bitcoin, por ejemplo, puedan llegar a convertirse en los nuevos patrones monetarios del futuro? Antes de ir a la pregunta, otro ejemplo sobre soberanía, Panamá. 100 años dolarizado, la dolarización sobrevivió 2 guerras mundiales, la crisis del 30, la crisis del 2008, conflictos con Estados Unidos, y nadie dice que Panamá es un país poco soberano o menos soberano. De hecho, es un país monetariamente hablando muy estable. Sobre el tema de criptomonedas, las mismas se originan, ¿no?, con Bitcoin en el 2008, 2007, 2009, no recuerdo exactamente el año, no con la intención de ser monedas, sino con la intención de ser tecnología de pago, de transferencia electrónica. Cuando uno hace una compra cash y da billete efectivo a la otra persona, la transacción se completa en el momento, o sea, una transacción spot. Me das el bien, te doy el efectivo y listo, no queda nada pendiente. Ese billete que te doy físicamente no lo puedo usar en 2 lugares a la misma vez. Las transferencias electrónicas, para decirlo fácil, para evitar que haya un copy and paste y use mi dinero 2 veces, están los intermediarios. Si yo te transfiero plata a vos, va a pasar por bancos intermediarios que están certificando que no hay un copy and paste, digamos, de mi dinero, y la transacción se hace una sola vez. Lo que las criptomonedas hacen, y esto es lo que Bitcoin soluciona, digamos, es permitir hacer una transferencia electrónica sin tener que recurrir a un intermediario. Y eso permite en principio ahorrarse los costos de transacción, los fees bancarios, etc. Ahora, la manera en que las criptos están en general diseñadas tienen 2 grandes esquemas. Una es, tienen una concepción de oferta monetaria fija. Por ejemplo, el caso de Bitcoin, donde la oferta monetaria crece a ritmo decreciente hasta que eventualmente ya no hay más Bitcoins. Entonces, esa es una idea de oferta fija. Y el problema de esta concepción es que cuando hay cambios en la demanda de Bitcoin, todo el cambio de demanda se traduce en precio. De ahí que el Bitcoin sea tan volátil. Y eso es lo contrario a lo que necesitamos para una buena moneda. La buena moneda tiene que ser estable. Necesita una oferta, que en lugar de ser vertical en un típico gráfico de demanda y oferta, sea horizontal, que si la demanda cambia, la oferta se ajuste rápidamente a los cambios en la demanda. Y eso es lo que ninguna cripto todavía hace. El otro grupo criptos que no tiene una concepción de oferta fija, tiene una concepción de tipo de cambio fijo. ¿Ves? Mantengo mi tipo de cambio contra el dólar, la libra esterlina o la moneda que fuera fija, lo cual quiere decir que soy estable, pero yo no soy una moneda independiente. Estoy siguiendo lo que le pasa a otra moneda. Entonces, para que una cripto pueda ser moneda, tiene primero que tener un buen diseño de
llamémosle política monetaria, que la oferta se ajuste para mantener estabilidad monetaria. Yo no conozco mucha gente que quiera cobrar su sueldo en Bitcoin, porque no sabe cuánto va a ser. Distinto es que Bitcoin sea una buena fuente de inversión financiera. Compro barato para vender más caro. Pero eso es distinto a hacer dinero. Entonces, lo primero que hay que resolver es cómo administrar la oferta de una criptomoneda en lugar de un criptoactivo financiero. El segundo tema, recordemos que estamos hablando de bienes red. Y como el caso de Argentina muestra, puedes tener una pésima moneda con un promedio de inflación de 60% anual en los últimos 60 años y la moneda sigue estando, no se la desplaza. Es muy difícil sacarle el mercado a un bien red que ya ganó el mercado. Y acá las criptos tienen que competir contra el dólar, el euro, la libra esterlina, el yen japonés, monedas relativamente estables, muy establecidas, y no va a ser fácil, no es cuestión de decir tengo una mejor moneda para ganarle al mercado. No sé si se acuerdan de Google+, la red social de Google, que la intención era sacarle al mercado a Facebook. Google+ era mejor producto, pero no le sacó la red a Facebook. Es muy difícil romper el efecto red. Entonces, lo que yo veo en el mundo de las criptomonedas es un desarrollo en todo lo que tiene que ver con tecnología de pago y transferencias. Hay una especie de disociación entre el banco donde uno deposita y el banco que usa para hacer las transacciones. Y ahora tenemos el banco donde uno deposita su dinero y después el mundo cripto, llamémoslo en general, donde uno hace las transacciones. Entonces, ese es más el camino que veo que se está desarrollando a las cripto transformándose en monedas propiamente dicho. Entonces, bueno, según entendí, ves más a las cripto como medios de pago o activos financieros y no como medios de intercambio generalizados. No ¿sí? las veo con el diseño apropiado para poder ser moneda, lo cual no quiere decir que en algún futuro suceda, pero lo que hoy está dando vuelta todavía no lo veo. Correcto. Y bueno, hablando también de este tema de la dolarización y cómo el caso ecuatoriano puede ser un ejemplo para otros países de la región, mencionabas al inicio de esta entrevista sobre tu país, Argentina, y también ya mencionaste que tiene una inflación anual elevada. ¿Cuáles son tus perspectivas de que se pueda llegar a dar una dolarización en Argentina? Ahora sabemos que quizás de parte del gobierno de Alberto Fernández no existan intenciones, pero quizás con todos estos problemas monetarios que vive el país, ¿crees que en algún momento se pueda dar, que la discusión pueda llegar a dar sus frutos? Mira, Argentina nunca deja de sorprender, lo cual es mi manera de decir no tengo idea. Pero si miramos Latinoamérica, hay 3 motivos por los cuales un país se dolariza. El caso de Panamá es cuestiones históricas. Desde su independencia, relación con Estados Unidos, el canal, tienen el dólar y siguieron con el dólar. Después está el caso de Ecuador, que fue por una crisis económica, no hay otra salida, hay que dolarizar. O hiperinflación, que hay que recordar, quienes se oponen a la dolarización en Ecuador, que la alternativa no es el Banco Central de Suiza, la alternativa es hiperinflación. Que ser realista con el contrafáctico. Y después está El Salvador. El Salvador no dolarizó en medio de una crisis económica, dolarizó para proteger, solidificar reformas que se venían haciendo en el último gobierno en caso que o vuelva una guerrilla o un gobierno populista para que no pueda dar marcha atrás. O sea que se puede dolarizar por distintos motivos, porque estamos contra la pared de una crisis económica o por iniciativa política para asegurar que las reformas no se vayan a deshacer en el próximo gobierno. Si Argentina dolariza, me da la sensación que va a ser al estilo Ecuador, por una crisis económica. Y el temor, el problema de cuando se dolariza a las apuradas, es que la reforma puede ser incompleta, puede tener problemas, y después no podemos olvidar de completar las otras reformas. En Ecuador la dolarización trajo beneficios inmediatamente. El anuncio, si no recuerdo mal, fue un domingo a la noche de dolarización. El lunes a la mañana terminó la corrida bancaria. La dolarización no se había aprobado por ley todavía.
solo se anunció. El mero anuncio alcanzó para frenar una corrida bancaria. Entonces después es más fácil para los políticos dormirse en los laureles y decir, bueno, está todo bien, ¿para qué arriesgar capital político con más reformas si ya hay mejoras? Y eso puede ser un problema a mediano o largo plazo. Imagino, mi percepción es que algunas de las preocupaciones, objeciones que hay con la dolarización en Ecuador, en verdad se deben a esas otras reformas que no se hicieron y no son tanto culpa de la dolarización en sí. No sé si me explico. No, sí, sí, tal cual. Justamente aquí en Ecuador a veces se habla de problemas, pero que ya analizándolos bien se derivan de otras trabas que existen en la economía. Por ejemplo, aquí tenemos un impuesto a la salida de divisas, que básicamente es un impuesto a las transacciones transfronterizas de capitales, y que, por ejemplo, eso obstaculiza la llegada de inversión. También obstaculiza que nuestro país se pueda convertir en un centro financiero internacional, como si ha llegado a convertirse Panamá. Bueno, siguiendo con este caso argentino, más allá de las dificultades políticas y estos problemas que mencionaste, ¿crees que hay dificultades técnicas para llegar a implementarse de una manera ordenada? Por ejemplo, he escuchado que el tema sobre las reservas que tiene el Banco Central en dólares, ¿hay dificultades políticas para implementarse, perdón, dificultades técnicas para implementarse? Mira, cuando se está hablando de dolarización en medio de una crisis, porque te quedaste sin alternativas, siempre va a haber problemas técnicos, porque no estás bien preparado para esa transición. Quizás el problema más difícil, si se fuese a hacer hoy, es el tema de reservas disponibles. Ahora, me parece que la mentalidad que hay que tener es acercarse a este problema y buscar la mejor solución posible y que no se transforme en una excusa para no hacer reformas, porque la alternativa, de nuevo, no es estabilidad de precios, la alternativa es la muerte de los 1000 cortes. Seguís quedándote atrás, seguís con crisis, dolarizarte es costoso, no dolarizarte es más costoso. Entonces, me parece que la mentalidad debería ser, si nos vamos a dolarizar y no tenemos las condiciones ideales, que por definición casi nunca las vas a tener, bueno, ¿cómo comunicas al público por qué hay que hacerlo? ¿Cómo ayudas a la gente a transitar la crisis? Porque crisis vas a tener de todas maneras. No es que dolarización o no crisis, porque si no, ni se hablaría de dolarización. Si se habla de dolarización en Argentina es porque la alternativa es realmente mala. Entonces, parece que hay que ser realista con las opciones que uno tiene enfrente. Si estás en una situación donde el problema técnico de dolarizar te hace que sea imposible dolarizar, bueno, no deseches el plan, ponelo a mediano plazo y empezar a trabajar para llegar a un punto donde sea factible. 20, 30 años, si podés hablar de desdolarizar, ¿sí? Uno no quiere decir que cuando dolariza es para siempre. Quizás lo sea, quizás no. ¿Sí? Y si Ecuador hubiese desdolarizado en el 2005, por decir algún año, cuando ya todo estaba tranquilo, 5 años después, venía Rafael Correa con su propio Banco Central y era los Kirchner en Argentina y no sabemos qué más. Entonces, tenés que tener un marco institucional fuerte, de modo tal que no dependés de una dolarización para tener instituciones fuertes. No es solo una cuestión de estabilidad monetaria. Pero bueno, yendo al punto, me parece que la dificultad técnica más difícil hoy es el tema, la cuestión de reservas. Me gustaría ver una mentalidad de cómo solucionar el problema en lugar de que sea una excusa para no dolarizar nunca y no cerrar la discusión. Bien, Nicolás, ha llegado el momento de irnos a un pequeño corte comercial. Ya volvemos, amigos, a su programa Contrapunto Liberal. Estamos de vuelta, amigos, en su programa Contrapunto Liberal del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Nos encontramos conversando con el economista argentino Nicolás Kachanowski sobre cómo la experiencia ecuatoriana con la dolarización puede ser un ejemplo para América Latina, para otros países que están experimentando problemas monetarios. Nicolás, en este momento, y bueno, en los últimos meses también se han venido evidenciando un repunte inflacionario en algunos países. De hecho, en países como Estados Unidos o en la Unión Europea se han llegado a récords o niveles de inflación que no se habían visto en tiempos recientes.
Se ha dicho que esta situación tiene que ver con los problemas logísticos que se están dando a nivel internacional, como la crisis de los contenedores. ¿Es así esto o más bien tiene que ver con la política monetaria implementada en los últimos meses, en los últimos años y sobre todo a raíz de la pandemia? El caso que conozco un poco más de cerca es el de Estados Unidos. La Reserva Federal tiene una meta de un 2% de inflación en promedio. Nunca aclararon del todo cómo se calcula ese promedio, pero en promedio tienen que ser un 2%. Los números que se ven en los últimos meses están muy por arriba del 2%, por lo tanto, no importa cómo definas el 2%, te excediste del target. Las explicaciones que están dando vuelta tienen que ver con problemas en el supply chain, ¿no? En la cadena de abastecimiento de bienes. Que algo de eso hay. Imagino que problemas de supply chain, algún impacto en el nivel de precio, por supuesto, va a tener. Lo que me resulta difícil es que una explicación de este estilo, que sería un shock real, digamos, te produzca, uno, alta inflación en este momento, y dos, que la inflación sea permanente y no transitoria. Supongamos que tenemos para dar un ejemplo gráfico, un desastre natural. Lo que vemos es que los precios suben una vez y suben rápido, inmediatamente después del desastre natural, y quedan en un nuevo nivel. Lo que estamos viendo ahora es que la pandemia empezó hace 2 años, los precios suben ahora y siguen subiendo, pues estamos hablando de inflación permanente, no transitoria. Entonces, es difícil encajar el escenario de inflación que vemos con una explicación al estilo supply chain. Entonces, quizá la supply chain te explica un poquito de la inflación, pero no el total del problema, o no la parte más importante. Entonces, ¿de dónde viene la inflación importante que estamos viendo? Bueno, acá hay que recordar que la manera en que Estados Unidos hace política monetaria cambió sustancialmente en el 2008, con la crisis financiera. Para hacer el cuento largo corto, básicamente la Reserva Federal hace un salvataje masivo a instituciones financieras, y para evitar que ese dinero del salvataje se vaya al mercado y produzca inflación, comienza a pagar intereses a los bancos que mantengan reservas, encajes en el Banco Central. Entonces, el canal tradicional de política monetaria es: el Banco Central emite dinero, se lo da a los bancos los prestan, llega al mercado, los precios suben. En el esquema actual, el Banco Central emite dólares, se los da a los bancos y los bancos lo vuelven a depositar en el Banco Central. Entonces, este dinero no llega al mercado. De ahí, uno, que hayamos visto en la crisis del 2008 un salto enorme de base monetaria, pero no hayamos visto inflación, porque ese dinero no llega al mercado. Dos, por eso vemos un agregado monetario como M2 relativamente estable. No es sorpresa que no haya inflación. Pero cuando vemos, ¿no?, esa expansión astronómica que fue el 2008, que no impacta en precios, entiendo que haya gente que hoy, cuando ve inflación, no piense en la Reserva Federal, porque ya en el 2008 ese vínculo aparece a primera vista que está roto, por más que se pueda explicar. Entonces, ¿qué pasó ahora para que suban los precios? Cuando se empiezan a declarar las órdenes de cuarentena o los stay home, ¿no?, en Estados Unidos, ya Trump empieza a dar soporte financiero a las familias, pequeñas empresas, etc. Entonces ahora hay un nuevo canal de distribución. El dinero no llega al mercado a través de la Reserva Federal y los bancos, llega al mercado a través del Tesoro o del fisco. Cuando Biden asume, como quiere ser mejor que Trump, hace un plan financiero salvataje más grande que el de Trump. Pero cuando todos estos cheques llegan a las familias, a las empresas en el 2020, y recordemos, en aquel momento no sabíamos cuándo volvíamos a trabajar, si iba a tener trabajo o no, etc. Es decir, el dinero extra que recibo en el 2020 me lo guardo por las dudas. Pero ya 2021, para las fiestas, Thanksgiving, etc., bueno, ya sabemos cómo es el mundo pandemia, voy a seguir trabajando, mi trabajo es seguro, me puedo gastar el dinero. Y eso hace que veamos la inflación hoy día. Esta es una explicación, me parece que encaja mejor con los datos que el supply chain. Pues si todos los precios suben,
tiene que haber un exceso monetario en algún lugar, ya sea porque hay más oferta de dinero o menos demanda. Ahora, para aclarar un punto, podemos, no sé, coincidir que una situación extrema como esta o no, digamos, pero podemos entender razonable que el gobierno ofrezca cierta ayuda financiera cuando el gobierno te obliga a no trabajar. El problema es que se fueron de mambo. Por hacerlo en números redondos, si la ayuda financiera necesaria para mantener la situación pre-pandemia estable era, no sé, $100, por poner un número, el gobierno ayudó, no sé, con 150, 200, 250. Entonces se excedió. Y había familias que no necesitaban ayuda financiera, empresas que no necesitaban subsidios. Y eventualmente ese dinero se fue a gastar, y es lo que vemos en los precios. Listo. Bueno, quiero volver a un poco ahora al tema de la dolarización en el Ecuador. Algo que se escucha bastante, de hecho, también aquí, una vez que el país se dolariza, es el tema de la competitividad. El Ecuador, lo dicen muchos analistas, economistas, supuestos expertos, que el Ecuador pues perdió competitividad al tener una moneda cara. A diferencia, por ejemplo, países como Venezuela o como Argentina, que se supone que tienen una moneda devaluada, deberían pues estar disparando sus exportaciones y volviéndose países donde cada día se exporta más, justamente porque su moneda acá vale cada día menos, a pesar de que eso no sucede. Pero esa es la teoría que se maneja en nuestros países, es decir, los ecuatorianos, al tener una moneda fuerte, pues provoca que no logremos exportar más, que no seamos competitivos, porque esa moneda se vuelve cada día más cara y por lo tanto nuestras exportaciones también. ¿Qué le respondería usted a estos supuestos economistas y expertos o analistas que mencionan este tipo de temas? Lo primero, algo parecido a lo de soberanía, levantar la cabeza y mirar más allá de Ecuador. Hay países con monedas no fuertes, débiles, Argentina, que tienen muchos problemas de comercio internacional. Si la situación fuese tener moneda débil, Argentina debería ser la economía más rica del mundo. Vivimos devaluando. Tenemos economías con moneda fuerte que no tienen problemas en exportar. El problema no es la moneda, el problema es tu productividad en términos reales. Quizás tenés demasiadas regulaciones ineficientes. Quizás tenés demasiados impuestos. Quizás tenés una regulación laboral que no te permite competir a nivel mundial. El problema, me parece, es más de política económica, de regulaciones, de instituciones, que de qué moneda usás. Pues si lo que querés es tapar esos problemas institucionales de regulación con devaluaciones, tenés el caso Argentina. Devaluás, volvés a quedar mal, volvés a devaluar y eso no te lleva a ningún lado. Esto es hacer trampa. Si querés ser competitivo en serio, tenés que ser productivo. No es de devalúo para ganar productividad. Así es. De hecho, comparto mucho su opinión. De hecho, aquí eso se escucha muchísimo. Cuando el dólar gana valor en relación a monedas de países vecinos, pues se ve como algo malo para el Ecuador, algo positivo para nuestros vecinos, cuando personalmente considero que es lo contrario. Y de hecho, creo que usted lo ha explicado bastante bien. Quería preguntarle ahora vamos un poco sobre la dolarización argentina. Si mal no recuerdo, entre 1991 y 2002, ustedes tuvieron lo que fue la convertibilidad, donde se mantiene un banco central, pero pues tiene cierto tipo de cambio fijo, donde garantiza tener dólares guardados en el banco y poder pues tener una moneda nacional. Mi pregunta sería, ¿esto habría sido positivo tal vez, o sería positivo para la Argentina volver a esto? ¿Por qué no proponerle esto al Ecuador, por ejemplo, como forma de tener o volver a una moneda nacional? ¿Confía usted en esta convertibilidad? Sí, Argentina tuvo lo que sería una caja de conversión. Para hacerlo fácil, tenés dos condiciones. Una es mantener un tipo de cambio fijo contra otra moneda. En el caso de Argentina era contra el dólar americano y el tipo de cambio era fácil, un peso, un dólar. Como decir un sucre, un dólar. La condición 2 es que el Banco Central tenga un 100% de los pesos emitidos reservas de dólares. Por lo tanto, no va a tener corridas, digamos, contra las reservas. Por cada peso emitido tiene que haber un dólar en el Banco Central. Uno de los problemas es que Argentina no siguió la segunda regla estrictamente, de ahí que
Economistas como Steve Hanke o Larry White también lo ha mencionado, Argentina tiene una caja de conversión heterodoxa. Es decir, no cumple todas las reglas de una caja de conversión propiamente hecha. De ahí que haya sido vulnerable a fines del 2000 el esquema, porque no estaban los dólares. Había bonos del tesoro, que es un tesoro que defaultea. No lo veo bien para Argentina, pues está mal visto en Argentina hoy la convertibilidad, no va a generar confianza. Ya la hemos roto, por lo tanto hay que buscar algo nuevo. Y en Argentina se ha probado de todo, menos la dolarización y quizás alguna otra reforma que ahora no se me ocurre. Entonces, no sé si volver a una convertibilidad sería lo ideal para Argentina, pues ya de entrada le estaría faltando la confianza que necesita el sistema para que tenga beneficios. La gente no usaría pesos, usaría dólares, cambiaría los pesos contra dólares en cualquier momento. No lo veo que vaya a estar bien sobre bases sólidas. Para Ecuador no sé si lo recomiendo, pues ya tuvimos, ¿no?, con Correa intentos hechos de echar mano a reservas. Y es más fácil salirse de una convertibilidad que salirse de una dolarización. Si en Ecuador se instaura una convertibilidad y se emite, digamos, el Sucre 2.0 con un tipo de cambio 1-a-1 contra el dólar, y el gobierno logra que en Ecuador se empiece a usar en el día a día el Sucre en lugar de los dólares, listo, el gobierno tiene los dólares a mano para tomarlos y después, por argumentos de competitividad, devaluar el Sucre. Es mucho más difícil hacer algo así si no existe el Sucre en primer lugar. Y una de las cosas que mencioné cuando estuve en Ecuador en el 2019, creo, ojo con salirse de la dolarización, porque después si salen de la dolarización y no funciona, y tienen un banco central como es el de Argentina o como era el de Ecuador antes de la dolarización, de muy mala calidad, y ya probaste la dolarización y ya la deshiciste, ¿a qué volvés? Yo no sé si hoy día están dadas las condiciones para Ecuador desdolarice en el sentido de nuevo institucional, de garantizar que van a tener un banco central de primer nivel mundial. Hasta que eso no esté garantizado es una apuesta muy peligrosa. Pues ya está, ya desdolarizaste. ¿Cómo volvés a dolarizar y qué otra reforma te queda? Ya no hay muchas opciones. En Zimbabue, ¿no? Zimbabue dolarizó, desdolarizó y volvieron a tener problemas. Entiendo. Sí, de hecho, respondiendo lo que usted mencionó, de hecho sí, ya durante el gobierno de Correa se intentó y de hecho el gobierno metió mano en lo que eran las reservas de los bancos privados, reservas de diferentes organismos públicos que mantenían obligadamente su dinero en el Banco Central. De hecho, eso sí sucedió. Tengo una pregunta adicional. Uno de los temas que usted tocó en algún momento era una autorización de bancos privados para emitir sus propios billetes convertibles. De hecho, mencionó algunos ejemplos. Escocia, Irlanda y Hong Kong mantienen esto. Esto en el Ecuador, según entiendo, no se permite, no pueden hacerlo. De hecho, es el gobierno nacional, según la Constitución, el que decide pues, cuál es la moneda nacional y la moneda que puede utilizarse en el país. ¿Qué tipo de beneficios tiene esto, tal vez para que la gente que no entiende o que no sabe de estos temas pueda tenerlo un poco más claro? ¿Por qué, digamos, sería importante o por qué deberíamos permitirle a estos organismos privados tener sus propios billetes? Bueno, en primer lugar, quizás sea legal, porque un banco comercial, emita su propia nota convertible. Es como cuando nosotros emitimos un cheque contra nuestra cuenta corriente, no está emitiendo un tipo de dinero distinto, es como emitir cheques. Por lo tanto, en principio, no es que está emitiendo un tipo distinto de dinero. Dos beneficios. Uno, a nivel macro, y es que cuando los bancos comerciales emiten sus notas convertibles, el resultado endógeno, espontáneo del mercado, digamos, es agregar una variable que ayuda a ajustar la oferta de dinero a cambios en la demanda de dinero. Si uno estudia los casos históricos de banca libre, como el escocés, irlandés, canadiense, australiano, etc., donde no había bancos centrales,
y los bancos comerciales recibían depósitos en oro y emitían notas convertibles contra el oro, una especie, digamos, de, si ayuda a entender, de patrón oro sin banco central, la oferta monetaria se ajustaba endógenamente en el mercado a cambios en la demanda de dinero, sin necesidad que haya un banco central. Entonces, si vos tenés un país dolarizado sin un banco central que está buscando que la oferta de dinero del país se ajuste a la demanda de dinero del país, no podés porque estás dolarizado, bueno, si se desarrolla este mercado en el sistema financiero, ayuda a ajustar la oferta de dinero a cambios en la demanda de dinero. El segundo beneficio, es que al diversificarle la cartera de negocios a los bancos, los hace más estables. Te da más robustez financiera. Nueva fuente de ingresos para los bancos van a tener más incentivos a que los dejen desarrollar este negocio en lugar de pedirle beneficios al gobierno. Hay un estudio muy interesante de Thomas Hogan, lo pueden encontrar quienes nos escuchan en el sitio web del Cato Institute, creo que lo llamó Competition in Currency, donde te muestra los números de los beneficios que recibe, por ejemplo, el HSBC, Hong Kong Shanghai Banking Corporation en Hong Kong, por emitir sus propias notas convertibles contra dólares. Que es como funcionaban los bancos históricamente. Nicolás, ahora volviendo a algo que se mencionó más temprano en el programa, sobre estas medidas que se quedaron en el camino cuando se implementó la dolarización, una que se ha enfatizado mucho desde aquí, desde el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, es la eliminación del Banco Central. Y la experiencia nos ha enseñado que el Banco Central es potencialmente dañino. Como ya se dijo, durante el gobierno de Rafael Correa se realizó a través de una serie de medidas intentos de, por un lado, usar las reservas del Banco Central, por el otro, implementar una moneda electrónica. Sin embargo, quisiera consultar, ¿es indispensable eliminar el Banco Central por las distorsiones que puede generar y estos peligros? ¿O se puede compatibilizar la existencia de la dolarización y el Banco Central y que esta entidad se limite a ciertas funciones quizás que sí tengan razón de ser? Si el país dolariza, como fue el caso de Ecuador, por una crisis económica con instituciones débiles, etcétera, que sería el caso de Argentina, yo me inclino a decir cerrar el Banco Central para incluso un efecto psicológico, ¿no? El edificio ya no es más el Banco Central, entonces uno no tiende a pensar que el gobierno haga política monetaria, ¿no? Pero cerrarle todas las puertas posibles al gobierno para que eche mano a las reservas o a lo que fuera. Si es un caso más como El Salvador, digamos, donde el país toma la iniciativa de dolarizar y hay instituciones relativamente fuertes, quizás el Banco Central puede quedar, estrictamente hablando no va a ser un Banco Central porque no emite dinero, sería más una especie de banco de reservas o superintendencia de bancos o algo por el estilo. Yo me inclino a directamente eliminarlo y lo que sea clearing, banco de reservas, se puede administrar de manera privada o por un nuevo ente público si hace falta, armarlo en una figura legal en el extranjero. Bancos en Ecuador mantienen reservas de liquidez por cuenta propia en bancos en el exterior. No veo mucho beneficio de mantener el Banco Central, porque cualquier cosa que el Banco Central pueda hacer después que dolarizás, lo puede hacer o el mercado o alguna otra institución. Y mantener al Banco Central lo veo peligroso. Como bien decías, en el caso de Ecuador, cuando Correa empieza a echar mano a las reservas. Claro, y un caso, bueno, que tenemos es el de Panamá, que no posee Banco Central y muchas de estas funciones que has mencionado las realiza, bueno, una entidad diferente o incluso entidades privadas. Lo que Panamá tiene y es relativamente nuevo de hace algunos años es un fondo de liquidez de emergencia, pero no tiene un banco central. Y ese es un tema importante. No hace falta tener un banco central para tener un prestamista de última instancia. Vos lo que en definitiva necesitas es acceso a fondos. Y fondos hay en el mundo entero. Ahora, si tu prestamista de última instancia va a ser el mundo financiero, bueno, te tienen que querer prestar, lo cual quiere decir que vos tenés que hacer unas cosas mínimamente bien.
Si por prestamista de última instancia vas a entender tu banco central que le preste a cualquier banco sin importar la situación, bueno, eso ya es otra historia. Lo otro a recordar es que, como fue en el caso de Ecuador, como es en Argentina hoy, cuando hay una corrida bancaria, la gente no corre contra el banco, corre contra la moneda. Se quiere sacar los sucres de encima, se quiere sacar los pesos de encima. Esa moneda están en los bancos, de ahí que parezca una corrida bancaria. Si lo que es una corrida contra los bancos y el Banco Central ofrece esa liquidez, se para la corrida. Pero si ve que es una corrida contra la moneda, si vos empezás a ofrecer salvataje, estás dando más moneda contra la cual la gente corre. De ahí que terminás en una crisis cambiaria. Pues la gente se saca el sucre, los pesos de encima, compra dólares, el tipo de cambio se dispara, compra bienes, se dispara la inflación. Es una corrida contra la moneda. Por lo tanto, si ese es tu contexto, si tu mercado no quiere tu moneda, quiere el dólar, ya está, no tenés prestamista de última instancia, porque no sos la Reserva Federal. Entonces, estás dejando de lado, estás renunciando a un prestamista de última instancia que en última instancia no tenés. Bien, ahora quisiera retomar un tema que mencionaste al inicio del programa, y es cómo la dolarización contuvo a un gobierno populista como fue el de Rafael Correa, y entiendo que recientemente has publicado junto a otros autores un estudio sobre precisamente cómo la dolarización puede contener a líderes populistas. ¿Pudieras profundizar más en este tema, los hallazgos que presentan en este estudio? Sí, déjamelo resumirlo. Si vos sos el gobierno y no tenés un presupuesto de gasto público, lo podés financiar con impuestos. Lo que no financiás con impuestos, que es déficit, lo podés financiar con deuda, con emisión monetaria y quizás otras opciones como expropiaciones, nacionalizaciones, etc. Si estás dolarizado, la opción de imprimir para gastar no está. Por lo tanto, si vas a mantener el mismo nivel de gasto, tenés que o emitir más deuda, subir impuestos o expropiar más. Entonces, le cambia el cálculo político al gobierno de turno. Le sacas un grado de libertad, digamos. Y eso puede hacer que el gobierno sea más cuidadoso en cómo va a gastar y cuánto expande el gasto. Rafael Correa ha aumentado el gasto notablemente, por lo tanto, no es necesariamente que lo vaya a congelar, pero le sacas una herramienta de uso. Lo otro que te puede generar es que lo que pasó con el sucesor de Correa, ahí se me fue el nombre ahora. Lenín Moreno. Moreno, ¿sí? Cuando asume, él fue vicepresidente de Correa, asume y gira prácticamente 180 grados en la política monetaria. De hecho, se pelea políticamente con Correa, ¿no? Le empieza a echar a su gente, le desarma la reforma constitucional, etc. Él no podía emitir. Pues estaba, ¿no?, la dolarización. Entonces, vos tenés un grupo de facciones políticas con una economía que ya no crece, estábamos en un momento de estancamiento. ¿Cómo repartís la torta si no podés emitir más? Tenés que empezar a decir, bueno, a vos no te reparto más, quiero que vengan fondos, tengo que hacer un show muy, muy claro de que yo no soy Correa. Entonces me peleo públicamente con Correa, le reformo la Constitución, trato de generar un shock de confianza. Es el giro del sucesor de Correa, creo que se explica en parte por el no tener acceso a un banco central. En Argentina, que hay acceso al Banco Central, no vemos esos giros. Vemos que se imprime más y la inflación sigue subiendo. El otro ejemplo es el intento fallido del dinero electrónico de Correa. No recuerdo exactamente en qué años es que se intentó, pero no tuvo éxito. Fue quizás el primer caso de lo que hoy llamaríamos, ¿no?, el Central Bank Digital Currency, o bastante cercano. Y fue un intento de convertibilidad, ¿no? Emito el dinero electrónico que tiene un tipo de cambio contra el dólar. Si vos usás el dinero electrónico, bueno, yo me quedo con los dólares. Es una especie de préstamo, ¿no?, donde no tengo que pagar ninguna tasa de interés, porque vos estás usando el dinero electrónico, pero no funcionó. Entonces, le ha puesto límites a Correa, me parece. Contrafáctico es de la experiencia que ustedes tienen, quienes nos están escuchando, la experiencia que ustedes tienen de vivir en Ecuador.
¿cómo se imaginan? Y entiendo que es un acto imaginario, pero ¿cómo se imaginan hubiese sido Correa con acceso libre a un banco central? Si la respuesta es creo que hubiese sido peor, bueno, ahí tenés un freno. Efectivamente, bueno, se nos ha acabado el tiempo del programa. Nicolás, te quiero agradecer por habernos acompañado. Hemos hablado de temas muy interesantes. También agradecerle a Carlos por haber sido parte del programa, a Radio Morena por el espacio y a todas las personas que nos han acompañado. Nicolás, nuevamente gracias. Ha sido un gusto enorme poder conversar. Y bueno, nos vemos amigos el próximo martes en su programa Contrapunto Liberal.